corazones a estar atentos y a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Que hay un poco de interferencia. Nosotros vamos a orar para que el Señor se lleve toda interferencia, de tal manera que lo que Él quiere ministrar a nuestras vidas en esta mañana, nosotros los recibamos en el nombre de Jesús y oramos. Señor, te alabamos, bendecimos, te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor Jesús. Estamos dispuestos, estamos disponibles, Señor Jesús, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor Jesús, a la palabra que tú, oh Dios, quieres ministrar a nuestras vidas, especial. Que, oh Dios mío, esta palabra caiga, Señor Jesús, en terreno fértil, Padre celestial, Dios, quitando de nuestra mente, quitando de nuestro corazón todo aquello, Señor, que tú quieres transformar, que tú quieres restaurar, que tú quieres, Señor Jesús, hacer en cada una de nuestras vidas, Señor. En tus manos, Padre celestial, Jesús, ponemos, Señor, toda señal, todo aquello que quiere interrumpir, Señor Jesús, que tu palabra llegue a cada corazón, Dios, y como instrumento en tus manos, Señor, yo presento mi vida para que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el tema para el día de hoy es tiempo de conja de espíritu. Is it time to be discouraged? La lectura de hoy se encuentra en Éxodo 6:9 y la van a tener también en su pantalla. Es tiempo de congoja de espíritu. Éxodo 6:9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Lo leo de nuevo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La Reina Valera actualizada del 2015 lo dice de esta manera. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Es tiempo de congoja de espíritu. ¿Qué es una congoja? El diccionario define congoja como una pena muy intensa por una gran desgracia. También lo define como fatiga, angustia, aflicción del ánimo. En este día, Dios nos lleva a la vida de Moisés y al pueblo de Israel cuando estaban bajo el yugo de esclavitud por el faraón mientras vivían en Egipto. Vemos que Moisés obedece la orden o el mandato de Dios de hablarle al pueblo las palabras de fe y esperanza, ¿sí? Porque Dios siempre tiene palabras de fe y esperanza para su pueblo. Y las vemos en unos cuantos versículos anteriores al versículo 9 que acabamos de leer. Y voy a darle lectura comenzando en el versículo 6. Aquellos que me están siguiendo con su Biblia, estoy leyendo en Éxodo 6, capítulo 6, versículo 6. Y la palabra del Señor dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios,
Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Y él afirmó ahí su palabra que decía a los hijos de Israel, la afirmó diciendo, yo Jehová. Y leemos en el versículo 9, que es nuestro versículo clave. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Vemos cómo Dios le habla palabras de fe y esperanza a este pueblo. Hoy la palabra nos confrontará con cuál es la actitud de nuestro corazón con respecto a lo que Él ha dicho y todavía estoy esperando que se haga una realidad en mi vida, en mi familia, llámese cónyuge, llámese hijos, llámese padres, llámese abuelos, llámese sobrinos, llámese primos, amigos, qué es lo que yo estoy esperando todavía de Dios, que todavía no se ha dado en realidad en estas vidas que yo le estoy hablando, o es que estoy esperando que Dios haga en mi lugar de trabajo, que yo estoy esperando que Dios haga en mis finanzas, en mi cuerpo. ¿Qué es lo que yo estoy esperando que todavía Dios no ha contestado? ¿Cuál era la realidad existente del pueblo de Israel en estos momentos? Y fíjese que el pueblo, usted se dará cuenta que no se está imaginando las cosas, que ellos no estaban asumiendo ni tenían la postura de que me estoy quejando porque no tengo más nada que hacer, no. Ellos estaban viviendo una cruel realidad. Y vamos a ver, y cuando leemos el capítulo 5 de Éxodo, me muevo al capítulo anterior, encontramos los sucesos que nos llevan a conocer cuál era su situación real. Y voy a comenzar leyendo desde el versículo 1 de Éxodo 5. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, Dios, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos, Moisés y Aarón, van al Faraón y presentan, el mensaje de parte de Dios, pero Faraón no le dice, ¿quién es Jehová? Faraón no conoce al Dios de Israel del que ellos están hablando. Y yo me pregunté, yo me hice esta pregunta, yo dije, ¿cómo es que en el imperio y en toda la región de Egipto no conocían al Dios de Israel? ¿Cómo es que Faraón no sabía del Dios de los hebreos? Lo contextualizo a nuestros tiempos para ver si usted me está entendiendo y comprende realmente la pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen que hace 3 años, desde abril del 2017, para ser más exacta, en la ciudad de China, que se llama Xianyang, están reeducando en centros de adiestramientos y educación vocacional, entre comillas, a cientos de musulmanes llamados, esta palabra es bien difícil para mí decir, pero se llaman los uigurs, ¿ok? Y allí les lavan el cerebro, allí ellos los someten a abusos de todas clases para que ellos vuelvan en sí y reconozcan el gobierno comunista como la verdadera religión
y el verdadero Dios, letra minúscula. Y cuando la doctrina y cuando nosotros vemos que la doctrina de estos musulmanes es falsa, aún vemos un gobierno que conoce que ellos son musulmanes, porque ellos han demostrado con hechos y palabras que su Dios es Alá y que su profeta es Mahoma. Ellos viven su religión, mas sin embargo, Faraón, leímos, no conoce al Dios verdadero, no conoce al Dios de Israel. ¿Cómo es que sucede esto? Los hijos de Israel no lo dieron a conocer. Conocemos tú y yo al verdadero Dios de tal manera que le damos a conocer a otros con nuestro testimonio, con una vida de entrega, con un compromiso de servicio y adoración, o estamos con congoja de espíritu, pensando en mi situación que es muy real, que Dios no ignora ni pasa por alto, pero que le doy más atención de la que verdaderamente merece, porque no conozco realmente al Dios que le sirvo. En medio de la dificultad, Dios está esperando que yo le conozca aún más y no ponga mi mirada en las circunstancias. Seguimos leyendo ahí en el capítulo 5, en el versículo 3, y dice: y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Quiénes son ellos? Moisés y Aarón todavía están hablando con el faraón. Y les dice, iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Moisés y Aarón vemos que claramente expresan el motivo de su obediencia e informan a Faraón qué le ocurre al que desobedece. Si se dan cuenta, Faraón ignora por completo el motivo por el cual Dios le dice que debe dejar ir al pueblo y les cambia la conversación. Él no indaga en lo absoluto el propósito de Dios con ellos, sino que él piensa de manera egoísta y les dice, ustedes harán que el pueblo se detenga en el trabajo que rinde a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos asumido o estamos asumiendo la misma actitud egoísta de Faraón? Y decimos, mi situación es urgente, mi situación es importante y no tengo tiempo para pensar en nada más. Así que Dios, métete en mis planes. Dios, cumple mis deseos. Dios, cumple mi voluntad. Hasta este momento nos hemos informado de 2 verdades acerca de Faraón. Faraón no conoce al Dios de Israel porque ellos no le dieron a conocer. Y Faraón ignora el propósito por el cual Dios le dice que deje ir a su primogénito, a Israel. Muchas veces asumimos también esa actitud. No tengo tiempo para cumplir todo el compromiso que yo hice contigo. Es mucho. Decimos, es difícil. Decimos, tengo miedo. Tengo duda y encontramos muchas excusas porque no conocemos a Dios verdaderamente e ignoramos su propósito, que es bueno. Continuamos en el versículo 6 del capítulo 5 y dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo
que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, y me detuve aquí, ¿qué hizo Faraón? Mira, hermanos, Faraón no perdió tiempo. Dice que aquel mismo día dio orden a los cuadrilleros y capataces. ¿Cuántos de nosotros vivimos apercibidos sabiendo que los días son malos, como dice la palabra de Dios, conociendo que el enemigo de nuestras almas no pierde el tiempo? Primera de Pedro 5:8 nos exhorta diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, lo describe, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la primera pregunta en relación a esto para nosotros es, ¿en qué inviertes más el tiempo? Y muchos dirán, en estudiar, en trabajar, algunos dirán. Y hermanos, estudiar es muy bueno y trabajar es necesario. Yo hablaba con una compañera de trabajo hace 4 días y me decía que lo que la ha mantenido en su sano juicio, porque fueron las palabras que ella usó, durante los días de encierro, son los estudios de maestría que está realizando. Y ella no conoce al Señor, por lo que intenta llenar lo que solamente Dios puede satisfacer con el estudio. Mas, sin embargo, como discípulos de Cristo, la segunda pregunta es, ¿vivo una vida balanceada? Y yo me reía y decía, wow, Dios, como tú usas a nuestra hermana Rosa, porque ella habló de que nosotros tenemos que vivir vidas balanceadas por el Espíritu Santo de Dios a través de la escuela bíblica en esta mañana. Porque puedo hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y esto es realmente lo esencial. Dedico tiempo a las disciplinas espirituales porque entiendo que me han de ayudar a insistir creyendo en su promesa y a vencer la mentira del enemigo, que vamos a verla prontamente. ¿Estoy utilizando bien mi tiempo? Estas son preguntas para que nos evaluemos. Estas van a determinar, mi nivel de vida y tiempo balanceado en Cristo. Decimos, no tengo tiempo para orar. Decimos, no tengo tiempo para retirarme con el Señor. O decimos, no tengo tiempo para leer su palabra. ¿Sabía usted que Dios no nos va a cambiar el método que Él ya ha diseñado para que le conozcamos más? Quiera Dios y entendamos que es necesario meternos con Dios, viviendo y caminando en el Espíritu. Los próximos 13 versículos 7 al 19 del capítulo 5 de Éxodo, nos dicen cómo Faraón llevó a cabo su plan malvado y por lo que el pueblo pensó que era una buena razón de tener congoja de espíritu. Y dicen los 13 versículos próximos, del 7 al 19, Éxodo 5, los voy a leer. Dice, de aquí en adelante, y esto es Faraón que está hablando a los cuadrilleros y a los capataces, y les dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan, a palabras mentirosas. Versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces
el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Lo primero que yo observo aquí es cómo la situación empeoró. ¿Se dieron cuenta? Empeoró una vez Dios dice que los ha de sacar de la tierra de Egipto. Hermanos, entendamos que las situaciones difíciles que estamos viviendo muchas veces empeoran porque el enemigo está enojado y sabe que nuestra liberación está cerca. En esta hora, tú que sabes que tu situación ha empeorado o has vislumbrado que las cosas se complicarán, di conmigo: mi liberación está más cerca. Y Dios nos dice: sabe que tu bendición está a las puertas. Es tiempo de congoja de espíritu. ¿Qué promesas Dios nos ha hecho como iglesia? ¿Qué promesas Dios ha pronunciado para tu familia de salvación, de liberación y restauración? ¿Qué promesas Dios ha pronunciado para tu vida espiritual? Dios te ha hecho y nos ha hecho un llamado. ¿Cómo te preparas ahí en ese llamado? ¿Es tiempo de congoja de espíritu o es tiempo de pararnos firmes sobre nuestros pies en fe? La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No miremos el imposible, y esto también lo decía nuestra hermana Rosa en la escuela bíblica. No miremos el imposible, veamos qué está detrás y quién está detrás y lo hace posible. Lo segundo que encuentro en este pasaje es que el enemigo, Faraón, símbolo de Satanás, símbolo del enemigo de nuestras almas, llama mentira a la verdad que Dios ha pronunciado. Cuando dice en el versículo 9: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. La táctica de Satanás siempre ha sido la misma. Juan 8:44 dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros podremos vivir en la convicción de lo que Él ha de hacer cuando identifiquemos y derribemos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y yo dije: qué atrevimiento el de Faraón, qué orgulloso. Y nosotros haciéndole caso, y nosotros creyendo sus mentiras, y nosotros cogiéndonos penas. Recuerdo las palabras de David
cuando habló al gigante Goliat, que intimidó al pueblo de Dios por 40 días. Yo no me imagino el pueblo de Dios por tantos días amedrentado cuando ellos tenían de su lado al Dios Todopoderoso. Y antes de enfrentarse a el gigante, David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En Primera de Samuel 17:26, parte B, no es hora de huir de nuestro enemigo, sino de ocupar nuestra posición en Cristo. Cuando tú ocupas tu lugar en la misión con Dios, no hay diablo que nos detenga, no hay enfermedad que nos venza, no hay preocupación que mine nuestra mente, no hay miedos que saturen nuestro corazón. Solo podemos vernos a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Su sacrificio venció al enemigo. Su sacrificio venció la enfermedad. Su sacrificio, hermanos, venció mi yo. Y su sacrificio venció mi situación difícil. Dios no está sorprendido de cuánto se ha acrecentado o empeorado unas situaciones. ¿Por qué? Porque tu liberación, porque mi liberación, porque nuestra liberación está cerca. Es tiempo de congoja, de espíritu. No, es tiempo de creerle al Dios viviente. Su promesa no retarda, espérala. Cuán importante es creer el propósito de Dios en medio de la aflicción, de no desesperarnos, de hacer lo correcto, de depender de la dirección del Espíritu Santo y saber que es en Él, hermanos, es en Él en quien encontramos nuestra verdadera identidad. ¿Qué espera Dios de ti y de mí cuando la congoja, mire, toque a nuestra puerta? Hebreos 12:2, parte A, nos da la respuesta. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos mirar a Jesús porque lo que tú y yo podamos estar pasando, Él ya lo experimentó. Lo que tú y yo podamos estar sufriendo, Él ya lo padeció, hermanos. Y tú sabes qué, venció nuestro sufrimiento, venció lo que estamos experimentando, la congoja que quiere venir a nuestra vida. ¿Usted sabe por qué? Porque solo Él es el autor y consumador de nuestra fe. Para concluir, oramos a Dios para que Él aumente nuestra fe, nos fortalezca. Y como dice Romanos 15:23, y el Dios de esperanza, en Él tenemos esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, dice la palabra de Dios que el Dios de nuestra esperanza nos llena de todo gozo, nos llena de paz en el creer. Así que está involucrada nuestra fe. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Se acrecentó la situación difícil. Podemos decir, nuestra liberación está más cerca. Puedo abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Alaba y adora su santo y bendito nombre, porque nuestra liberación está cerca.
le decimos fuera a la congoja de espíritu y le decimos, no tienes lugar en mi vida. Y le pedimos a la pastora que ore por nosotros para que nosotros entendamos que la congoja de espíritu no tiene lugar en nuestras vidas. Lo que tiene lugar es el gozo y la paz en el creer. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a nosotros conocer a Dios aún más. Nos ayuda a enfocarnos en el propósito que Dios ya ha establecido con nosotros, tanto como individuos como iglesia también, ¿ok? De manera que Dios es el que está en control de nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, y paz en el Señor. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Fuera, fuera, fuera toda congoja de espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar, vamos a orar en esta hora. Todos juntos, usted olvídese de la interferencia. Quite sus micrófonos de mute. Gloria a Jesús. Bendito tu nombre. El nombre de nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor en esta hora, Señor, fortalece mi fe, porque sé que me la caribiquia va ando, porque mi liberación está cerca, mi liberación está cerca. Vamos al cielo, que Él te está escuchando, Él conoce tu necesidad, que Él conoce la situación que está pasando. No permita que el enemigo te engañe y que traiga congoja. En el poder del Espíritu Santo de Dios, Padre, damos gloria a tu nombre, damos gloria a tu nombre. Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, porque para siempre eres fuera toda congoja, todo temor, Señor, toda tristeza, Señor, sé tú liberando de toda congoja, de todo, Señor, toda carga pesada, Señor, Dios sea por las mentiras de Satanás, sea por la situación real que estamos pasando, que entendamos, como nos decía en la escuela bíblica, tú estás en el trono, tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el poder. Oh Señor, tú conoces nuestra situación y tú sabes que nos vas a sacar en victoria, porque hay una promesa tuya de liberación para tu pueblo, de liberación para tu iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, alabamos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, nos apropiamos de tu palabra, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a creerla, ayúdanos a tomarla, Señor, y que crezca en nuestros corazones, que cuando venga la angustia, que cuando venga la desesperación, que cuando venga el momento difícil podamos reclamar a tu palabra, entender que nuestra liberación está cerca. Señor, gracias. Dios, gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que tu poder nos guíe y nos dirija hacia tu voluntad, que es perfecta, que es buena, que es gloriosa para tu pueblo, y veremos tu gloria, veremos tu gloria, veremos tu gloria, veremos el quehacer tuyo día a día en nuestras vidas, Señor. Haznos perseverantes en el creer, haznos perseverantes en el obedecer, haznos perseverantes
grande, Señor, en querer ver tu venida que está cerca. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Qué bueno es Cristo. Qué bueno es el Señor. Qué buena es su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta hora vamos a prepararnos, hermanos, porque creyendo esa palabra de que nuestra liberación, la liberación de nuestra familia, Dios está bien cerca, está cerca. Es lo que les dije ahorita, simple y sencillamente Dios puso en pausa. Dios puso en pausa un mundo para que el mundo lo mire a Él, para que el mundo entienda que solamente dependemos de Él. Así que mientras Dios está haciendo lo que tiene que hacer, nosotros nos enfocamos en Él, nos enfocamos en lo que Él quiere que hagamos y le vamos a dar gloria a Él cuando salgamos de esto, simple y sencillamente libres, pasando por un desierto a una tierra prometida.